Muy buenas tardes, queridos hermanos, personas creyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Hoy la enseñanza, la palabra de Dios tiene por título: ¿te sigue gustando Egipto, el mundo? Así que, queridos hermanos, abrimos nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y espíritu, para que sea el Santísimo Espíritu Santo que nos redarguya, que ponga la mano, el dedo en la llaga, oh mi Señor, para que cuando llegue esa palabra bendita, como esa semilla que va a crecer en nuestro corazón, cuando veamos que es Dios y escuchemos que es Dios que nos está guiando, no nos endurezcamos, sino que apreciamos esa palabra para que cambie lo que tenga que cambiar. Para aquellas personas que quieren apoyar este ministerio, en la descripción de este vídeo estarán los enlaces oficiales a nuestros canales y también el link o el correo electrónico para que nos puedan apoyar en la cuenta de PayPal. Ahora sí, entremos en materia. Hay prisiones de las que se puede salir con los pies, con las manos, abriendo un hueco en una pared o en el suelo. Pero hay prisiones que no se pueden salir con el corazón. Hay personas que cambiaron de ciudad, cambiaron de amigos, cambiaron de ambiente, incluso llegaron a otras iglesias. Pero hay algo que nunca cambiará. Siguen extrañando aquello de donde Dios los sacó. Y ese es el tema central de esta prédica. Y surge una pregunta: ¿es posible dejar atrás un lugar sin dejar atrás el deseo de volver a ella? Y déjame decirte que esa es una de las batallas espirituales más peligrosas que están corriendo en estos tiempos, donde somos bombardeados por todo tipo de depravación. Desde cigarro, pornografía, todo sexualizado, homosexualismo y lesbianismo, aparte de drogas y borracheras. Pero esto no es de ahora, solo que lo estamos viendo más palpablemente. Durante toda la historia del Génesis hasta el Apocalipsis hemos visto eso. El querer volver de donde Dios nos sacó. Es una de las batallas más peligrosas, querido hermano, porque el enemigo no siempre necesita hacerte regresar físicamente a un lugar. Si no lo sabías, ya debes de saberlo. A él solo le basta con hacer que tu corazón vuelva una y otra vez a ese lugar del que Dios te rescató. Y lo hace atacándote en la mente, haciéndote extrañar la cebolla, los placeres de la carne, el alcohol, el cigarro, la pornografía. Y te hago otra pregunta, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios. Esto no solamente está dirigido a creyentes, a Israel, no. A nosotros le compete a toda la humanidad. Y la pregunta es la siguiente: amigo, amiga, hermano, persona, ¿te sigue gustando Egipto, el mundo, la cebolla, lo que ofrece? Y yo no estoy hablando de Egipto geográficamente en el mapa. Estoy hablando de todo aquello que alguna vez te esclavizó a ti. De esos hábitos, de esos pecados, de esas relaciones, de esa mala manera de vivir que parecía darte satisfacción, pero que lentamente iba robándote la paz, iba robándote la dignidad, iba robándote la comunión con Dios, tu intimidad, tu fe, tu certeza, tu creencia de permanecer con Dios a tu lado. La historia del pueblo de Israel
Es la historia de una liberación extraordinaria que en ninguna parte se había visto, ni ningún Dios falso pudo haber hecho. Durante siglos y siglos, Israel vivió bajo la opresión de un faraón que gobernaba en ese entonces Egipto. Era el reino más poderoso del mundo. Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Él levantó a Moisés como su libertador, envió plagas poderosas sobre Egipto, abrió el mar rojo delante de ellos y derrotó al ejército más fuerte del mundo que los perseguía. Ningún pueblo, ninguna historia, ningún falso Dios había visto semejante cosa, como la demostración de poder, de sabiduría, de destreza del único Dios vivo que se llama Jehová de los ejércitos. Ellos no salieron por su propia fuerza. Dios mismo los tomó de la mano y los condujo como niños pequeños hacia la libertad. Sin embargo, oh Santo Cielo Padre, algo ocurrió sorprendentemente. Aunque sus cadenas habían quedado atrás, sus cadenas físicas, su corazón, el engañoso corazón, seguía atado, mirando, deseando lo que Egipto les ofrecía. Seguían pensando en eso, en el ajo, en la carne, en la cebolla, en los placeres sensuales, el deseo carnal, la depravación, el morbo, la lujuria, el alcohol, las fiestas. Entonces las Escrituras nos revela que este es un verdadero problema gravísimo que le puede ocurrir al pueblo de Dios hoy en día. La Biblia dice en Números 11:5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puercos, de las cebollas. ¿Cómo es posible esto? Muchos dirán, pero un momento, fueron libertados físicamente, pero los corazones no estaban libertados. De repente, la esclavitud parecía menos importante, imagínense, que la comida. El sufrimiento quedó olvidado y solamente recordaban aquello que alimentaba sus deseos. Oh Santo Padre, al día de hoy podemos caer en esto. Así actúa el corazón cuando deja de valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. El pasado comienza a maquillarse. El pecado parece menos grave. La esclavitud empieza a verse atractiva. Y sin darte cuenta, lo que antes nos hacía llorar, ahora comienza a parecernos agradables. Mientras Dios hacía caer pan del cielo, el maná, ellos hablaban del pescado de Egipto. Mientras Dios preparaba un futuro glorioso, ellos seguían enamorados de un pasado que los destruía. Y aquí está el principio espiritual que necesitamos entender. Dios puede sacar a una persona de Egipto, del mundo, de su pecado, de su lujuria, de la esclavitud, donde lo tiene el enemigo, donde él mismo se ha metido. Pero en un instante, él mismo puede decidir volver de donde Dios los sacó. Dios puede sacar una persona de Egipto en un instante
Pero sacar a Egipto del corazón de una persona requiere una transformación, proceso profundo, íntimo, personal, con Dios en la intimidad de días y entrega, humillación y rendición totalmente al Dios vivo. Hay personas que dejaron el alcohol, pero el alcohol no los ha dejado a ellos. Hay personas que terminaron una relación que las alejaba de Dios, pero siguen alimentando el recuerdo de aquello del pasado que los destruía. Hay creyentes que ya no viven como antes, pero todavía hablan del mundo con nostalgia y tú los ves. Parecen agradables, espirituales. Oh, esta hermana es un ejemplo a seguir. Pero cuando vas a ver de cómo se expresan, de cómo hablan, siguen hechizados con cosas del mundo. Porque todavía esas cosas están en su corazón. Y ese es el verdadero peligro. Porque la libertad verdadera no consiste solamente en salir de un lugar físicamente. Consiste en dejar de desear aquello de lo que Dios declaró que era esclavitud, que es pecado, que va en contra de sus leyes y mandamientos. ¿Y tú qué haces viendo el mundo? Coqueteando con el mundo. No, lo que pasa es que el mundo me sigue trayendo mentira. Es tu corazón, tu necio y engañoso corazón, que le siguen gustando las inmundicias, los placeres y depravaciones que ofrece el mundo. Es tu corazón. El enemigo sabe que si logra que idealices tu pasado, que lo vivas recordando, tarde o temprano intentarás regresar a él. Y esta es una revelación si no lo sabías. Ya debes de saberlo. El enemigo sabe que si logra que idealices y siempre pienses que ese pasado es bonito, es mejor, tarde o temprano intentarás, regresarás, anhelarás volver a él. Por eso el Señor Jesucristo, nuestro Señor, que todo lo sabe, oh queridos hermanos, personas oyentes, ajenas de la palabra de Dios, Jesús dijo en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, eso no es acto para que entre en el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no será digno, dice otras versiones, de entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué yo? Si ya voy caminando por el camino del Evangelio, ya me he bautizado, ya conozco la palabra de Dios, la he atesorado en mi pecho, he sentido las maravillas, el fuego en mi interior, he ido a conventos, a retiros, y aún así estas cosas están en mi corazón. ¿Cómo es esto posible? Dios nunca llama a alguien para que viva mirando por el espejo retrovisor. ¡Ay, Dios santísimo! ¡Aleluya! Y repito, Dios nunca llama a alguien para que viva mirando por el espejo retrovisor. Él siempre llama para que camines hacia adelante, no hacia atrás. Si Él quiere que regreses para que aprendas una lección, es Él que te hace que regreses. Pero seamos sinceros en este punto. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo que Israel? ¡Aleluya, oh Padre! Vuelvo y repito la pregunta porque esto confronta. La palabra confronta porque es la espada de doble filo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso exactamente? ¿Lo mismo que Israel?
Y llevamos un camino glorioso, santificado ante los ojos de Dios. Pero algo pasa en nuestro corazón y como que estoy extrañando el mundo. Como que la vida cristiana me parece aburrida. Ay, Santo Padre, esta palabra le debe de caer a algún hermano, algún alma, oh mi Señor, que esté pasando por esto. Cuando llegan las pruebas, comenzamos a pensar que antes estábamos mejor. Cuando el proceso se hace largo, empezamos a creer que el pecado era más fácil. Oh Padre, cuando Dios nos disciplina, sentimos la tentación de volver a aquello que nos daba placer momentáneo. Por eso tú te preguntas, ¿por qué estoy sintiendo esta atracción hacia lo que Dios me quitó? Por eso mismo, porque te está probando y quiere ver Dios que hay en ese corazón. Él o el mundo, o todavía algunas cosas que siguen allí. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a extrañar a Egipto, del que un día lloramos, pedimos, clamamos y le dijimos a Dios: sácame de aquí, sácame de este pecado, sácame de la pornografía, del cigarro, de la borrachera, de la mentira, del robo, de la masturbación, del homosexualismo, del lesbianismo, etc. Y ahora, después de que le pedimos a Dios que nos sacara de eso, ahora seguimos jugando de donde nos sacó Dios. Y tengo que decirte algo: cuidado y te quemas con el fuego. No juegues con fuego. Hay matrimonios que extrañan la vida sin compromisos, extrañan su independencia. Yo era mejor estando soltero, soltera. Podía hacer lo que me daba la gana. Hay jóvenes que extrañan la vida sin santidad. Podía hacer lo que me daba la gana, ver pornografía, masturbarme, llegar tarde en la noche a la casa de mis padres, etc. Y hay creyentes que añoran los aplausos del mundo más que la aprobación de Dios. Lo más triste, vuelvo y repito, es que muchas veces llamamos, entre comillas, buenos recuerdos a lo que en realidad fueron nuestras cadenas. No, eso no era libertad, era esclavitud. No era felicidad, era una prisión disfrazada. No era vida, era muerte espiritual. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa que Dios no solamente cambia nuestro destino, también quiere cambiar nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, cambiar enteramente, completamente el corazón. Porque el Evangelio no consiste únicamente de perdonar tus pecados, si no lo sabías. También transforma el corazón para que deje de amar el pecado, para que deje de amar aquello que antes lo destruía. Ahora debe de darte aberración cometer pecado delante de los ojos de Dios. Debe de dolerte. Y permíteme decirte algo con amor. El problema no es que Egipto, el mundo, se acuerde de ti. El problema es cuando tú sigues enamorado de Egipto, del mundo. Ahí sí, preocúpate qué es lo que hay en tu corazón. Hay personas que oran pidiendo libertad, mientras siguen alimentando el deseo de volver a sus antiguas cadenas. Piden que Dios cierre puertas, pero ellas continúan buscando las llaves. Piden una vida nueva, pero se resisten a abandonar la vieja.
Y así no se puede caminar hacia la bendita promesa del Dios Altísimo. Así no se puede. La generación que salió de Egipto, ¿saben qué pasó con esa generación de israelitas que salieron de Egipto, pero que seguían extrañando las cosas del mundo? Pues murieron. Y eso es una revelación y una enseñanza para nuestros días. Si tú sigues extrañando de donde yo te he sacado, la cerveza, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, si sigues añorando eso en tu corazón, vas a morir en el desierto. No porque Dios hubiera fallado, no porque la tierra prometida no existiera. Murieron porque nunca dejaron de mirar atrás. Sus pies avanzaban, pero su corazón permanecían cautivos. ¡Hello! ¡Qué tragedia, Padre eterno que estás en los cielos! ¡Oh, mi Señor, bendito Jesús, Santísimo Espíritu Santo! ¡Qué tragedia! Vivir caminando hacia Canaán mientras el alma sigue viviendo en Egipto, en el pasado, mi Señor. ¿Qué es esto? Hoy el Espíritu Santo nos hace una pregunta que cada uno debe de responderse en lo profundo, en lo íntimo, en la intimidad, cada uno en su corazón profundamente. ¿Te sigue gustando Egipto? ¿Te sigue gustando el mundo? ¿Te sigue hechizando las cosas que el mundo ofrece? Preocúpate si es así. Si sientes nostalgias por aquello que Dios ya te quitó, pídele, si es así, que te transforme completamente tu corazón a un corazón sensible a Él, que ya no caigas en la tentación ni el bombardeo de todos los días constantes de este mundo hacia tu vida, hacia tu santidad y tu fe. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Si todavía idealizas el pecado, pídele que te muestre nuevamente el precio que Cristo pagó por ti, por todos. Si todavía miras atrás con deseos, recuerda que Dios nunca libera a alguien para dejarlo a mitad de camino. Él libera para conducirlo a una herencia mejor, a un estado mejor, hacia un propósito mucho mejor. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y nos seguirá recordando en aquello que escribió en la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, camino, avanzo, me dirijo hacia la meta. Y esto debe ser nuestro compromiso ante los ojos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No volver, no extrañar, no idealizar, seguir caminando. Porque quien ha conocido la libertad de Cristo ya no necesita más las cadenas de Egipto o del mundo. Y recuerda siempre esta verdad, ya para finalizar, queridos hermanos o personas creyentes oyentes de la palabra de Dios. Recuerda esta verdad, no se te olvide. La libertad comienza el día en que Egipto, el mundo, los pecados o todo lo que eso contrae o lleva, deja de parecerte atractivo. Y Cristo se convierte en el mayor deseo de tu corazón. Si lo deseas,
Si en verdad lo añoras, que sea tu Salvador, tu Señor, tu amo, si en verdad te dices que estás enamorado de Él, las cosas del mundo no te deben de atraer. Es mentira entonces que Cristo es tu Señor. Así que, queridos hermanos, persona creyente o ajena de la palabra de Dios, es de la palabra que el Espíritu Santo nos ha traído. Cuidado con volver atrás, cuidado con volver a poner la mano en el arado. Les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y esta ha sido la enseñanza que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ha dejado. Así que nos vemos en la próxima transmisión, y recuerden que si quieren apoyar este ministerio, en la descripción del vídeo estarán los enlaces oficiales a nuestras redes oficiales y la cuenta PayPal que nos quieran apoyar económicamente. Nos vemos en la próxima. Amén y amén.